realmente no hay doctrina más importante que la doctrina de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y solamente la Biblia es nuestra autoridad. Nosotros tenemos como tarea de interpretar las Sagradas Escrituras. Nosotros pues hicimos énfasis en el asunto de que nosotros no estamos buscando más libros de la Biblia, sino cómo predicar los libros de la Biblia que Dios nos ha dado. Y cómo entender, estudiar y profundizarnos en las Sagradas Escrituras. Y es una tarea humanamente, pues, no es posible realmente entender las Escrituras sin el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para entender la Biblia. No estamos buscando la inspiración, sino la iluminación del Espíritu de Dios para entender la Biblia. Un profesor de Westminster en Filadelfia, que fue el profesor de teología sistemática por como unos 40 años allá, el profesor John Murray. Él escribió algo que tengo aquí adelante en mi Biblia. Quien se proponga interpretar y formular la verdad que se nos ha transmitido por revelación carecerá de requisito esencial si no está lleno de la humildad y la iluminación que otorga el Espíritu Santo cuando mora en una persona. Y nosotros pues llegamos a estas doctrinas sobre las Sagradas Escrituras con humildad, porque solamente podemos entender quién es Dios por medio de la revelación que Dios nos ha dado. Uno no puede conocer a alguien aquí sin que esta persona va a abrirse, a hablar de sí mismo. No es posible solamente medir el cuerpo de uno y conocer la persona. Y cuanto más en relación con Dios. Dios es infinito en su majestad. Entonces nosotros llegamos a estas doctrinas con humildad, pidiendo la obra del Espíritu de Dios en nosotros, en nuestras mentes, la iluminación del Espíritu. Anoche, con este énfasis de sola Escritura, ¿cómo es el lema de la Reforma? A ver si todos pueden recordar. ¿Cómo es de 1 de Corintios 4:6? ¿Alguien puede ayudarnos? ¿Cómo es que dice? No ir más allá de lo que está escrito. Podemos hacer bastante más sobre este asunto del apostolado y cómo es el apostolado, como una posición o una doctrina bíblica en un sentido global, como es. Pero vamos a enfocar esta noche en el apostolado, en el Evangelio de Juan. Cristo, que pueden ver allá en sus notas, Cristo es el llamado apóstol. En Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Como apóstol, Jesús representa a Dios el Padre ante la humanidad. Y como sumo sacerdote, Él representa al hombre ante Dios
el Padre. Pues vamos a enfocar entonces ahora en su apostolado en el libro de Juan. Es el enviado de Dios, es decir, su apóstol. La palabra apóstol tiene este trasfondo de ser uno que es enviado. Un embajador es alguien enviado en el nombre de otra persona. Y Cristo es el apóstol del Padre, el enviado del Padre. Y nosotros podemos ver que ha sido comisionado para llevar a cabo las instrucciones de Él que lo envió. Él vino con toda la autoridad de la palabra de Dios, el apóstol del Padre. Ahora, a ver esto, el apóstol es el verbo de Dios desde la eternidad. Primera de Juan 1:1. Podemos ver cómo Él es el verbo eterno. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es la revelación del Padre. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y así enfocando en esto, Dios, el unigénito Dios, y esta es una clara afirmación de la deidad de Jesucristo. Solo Dios puede revelarse a sí mismo. Los mejores manuscritos, pues, tienen la palabra theos y no la palabra huios, es decir, los mejores manuscritos de Juan 1:18, ellos tienen la palabra Dios, y no es lo que es tan común en el Evangelio de Juan, la palabra Hijo. Pero tenemos algo aquí sobre la deidad de Cristo. Él es el único Dios engendrado, el único Dios que ha llegado a revelar el Padre. Pues pueden leer algo de esto en sus notas allá. Solo Cristo tiene la capacidad para ser el intérprete de Dios. Nos explica acerca del ser de Dios, lo que es necesario para nuestra salvación y para un conocimiento de su obra en la creación y en la redención. Pues el enviado de Dios con la palabra de Dios es Cristo. Entonces, ahora, a ver esto, encontramos esta realidad en el Evangelio de Juan desde el principio con sus discípulos. Tenemos algo en el primer capítulo muy interesante, esto, que tenemos una comparación o un pasaje que es paralelo. Allá en Génesis, nosotros tenemos esta escalera. Quizás ustedes recuerden cómo es que el sueño de Jacob, ¿cómo fue? Que había los ángeles con el mensaje de Dios subiendo y desciendo así por esta escalera. ¿Y qué tenemos en Juan, el primer capítulo? Tenemos otra vez esta misma comparación, que Cristo es la escalera entre el cielo y la tierra. Es Él quien es el medio de comunicación entre Dios y los hombres. Y Él es el Alfa y la Omega. Yo soy la primera y la última letra del alfabeto griego, enfatizando que en Cristo no nos falta ni una letra de la revelación de Dios. Él es el enviado con la palabra de Dios para los hombres. Él es el apóstol de Dios el Padre. Y hay en Juan, pues tenemos, como tengo notado allá, dos verbos que por toda esta
el Evangelio de Juan, pues tenemos énfasis en este asunto de autoridad. Nosotros tenemos como tarea de interpretar las Sagradas Escrituras. Nosotros pues hicimos énfasis en el asunto de que nosotros no estamos buscando más libros de la Biblia, sino cómo predicar los libros de la Biblia que Dios nos ha dado. Y cómo entender, estudiar y profundizarnos en las Sagradas Escrituras. Y es una tarea humanamente, pues, no es posible realmente entender las Escrituras sin el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para entender la Biblia. No estamos buscando la inspiración, sino la iluminación del Espíritu de Dios para entender la Biblia. Un profesor de Westminster en realmente no hay doctrina más importante que la doctrina de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y solamente la Biblia es nuestra Filadelfia, que fue el profesor de teología sistemática por como unos 40 años allá, el profesor John Murray. Él escribió algo que tengo aquí adelante en mi Biblia. Quien se proponga interpretar y formular